Muy buenas tardes a todos, compañeros. Mi nombre es Billy Joshua, soy estudiante del Tecnológico Espíritu Santo y hoy voy a hablarles sobre ASP Netcore, Entity Framework y LinkU. En este video vamos a crear una aplicación web usando el patrón MVC y lo haremos de dos formas. Lo veremos primero cómo se generaría un proyecto manualmente y luego cómo se haría uno automáticamente usando el asistente de scaffolding. También aprenderemos a usar Entity Framework Core y LinkU, dos de las herramientas más poderosas para conectarte a tu base de datos. Entity Framework es una librería oficial de Microsoft para interactuar con sus bases de datos relacionales como SQL Server usando el lenguaje de C#. Es parte del ecosistema de .NET y permite mapear tus tablas de la base de datos a clases de C# usando un enfoque llamado ORM, que es un mapeo de objetos relacionales. Entity Framework te permite leer datos desde SQL Server sin escribir consultas SQL, escribir datos nuevos en la base de datos, actualizar registros, eliminar datos existentes. Para que esto funcione, necesitas tú saber que necesitamos instalar 3 paquetes esenciales. Esos paquetes ya los iremos viendo durante la instalación del proyecto, que son SQL Server, Design y Tools. Estas son librerías de Entity Framework Core como tal. Y también usaremos LinkU. ¿Qué es LinkU? Pues LinkU es una extensión del lenguaje de C# que te permite consultar colecciones de objetos de una manera estructurada y muy parecida a SQL. Puedes utilizarlo con listas, arrays, objetos en memoria y por supuesto pues también con bases de datos a través de Entity Framework Core. Prácticamente imagínate que Entity Framework Core es una caja de juguetes que tú tienes y cada juguete tiene un nombre, tipo, color, etc. Pero en vez de buscar tus juguetes escribiendo mano a mano en una libreta, creas esta app que ya entiende dónde está cada juguete, su color, su tipo y te lo muestra con solo presionar un botón. Esa app es Entity Framework Core. Es como tener un robot que conoce tus datos pero que entiende perfectamente el idioma de C#. Asimismo tenemos a LinkU. Ahora, imagina que quieres encontrar todos los juguetes de color rojo. Puedes decirle al robot, oye, tráeme todos los juguetes donde el color sea rojo. Esto es LinkU. Es como hablarle a tus datos en C# directamente como si fuera español. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a proceder a revisar un pequeño proyecto donde se trabajó con Entity Framework y LinkU, pero de manera manual. Como ustedes sabrán, pues la clásica, ¿no? Es pues simplemente acceder a la creación de un proyecto y empezar a crear cada uno de estos componentes. Los componentes van relacionados acorde a la base de datos. La base de datos como tal sería esta que tenemos aquí a nivel local, ¿no es cierto? Tenemos aquí la base de datos que se llama biblioteca musical y esta biblioteca musical ustedes podrán ver que tiene tablas de artista, canción, género y lista de reproducción. ¿No es así? Entonces nosotros tenemos que en base al esquema de la base de datos como tal de aquí crear prácticamente cada modelo y con su esquema similar o exacto al de la base de datos para que no haya inconveniente. Entonces este esquema o modelo como tal representaría cada columna en la tabla que está en la base de datos, en este caso de la tabla artista. Nombre, apellido, nombre artístico, tipo artista, ¿no es cierto? Entonces revisamos aquí rápidamente y veremos que pues efectivamente se encuentran cada uno de estos valores aquí, ¿no es así? Entonces, volviendo al tema, ya una vez creados los modelos, nosotros podemos crear los controladores, continuando el flujo de la lógica, ¿no es así? Entonces en los controladores ya nosotros creamos los CRUDs y las vistas. En este caso este sería el read que muestra la vista ya de una lista con todos los artistas de la base de datos. Asimismo tenemos acá para la creación de ellos, la edición de estos datos o el modelo de datos como tal y el borrado de los mismos. Así también le hemos agregado de manera manual y controlada pues un try catch para determinar si se puede eliminar o no un artista porque tenga canciones asociadas. Esto más se relaciona a los foreign key. Por ejemplo, aquí tenemos
a los artistas, pero ¿qué pasa si queremos borrar una canción? Por ejemplo, la canción 1, We Will Rock You, del género 1, aquí ya tenemos una unión con Foreign Case y aquí tenemos otra de la tabla artista. Entonces sabemos que el artista número 1 está aquí, esta canción no puede ser borrada hasta que el artista ya no exista de la base de datos. Eso significa de que para poder borrar nosotros a este artista como tal, nosotros deberíamos borrar primero todas sus canciones. ¿Es así? Con eso quedaríamos listos. Una vez que tenemos el CRUD diseñado, simplemente pasamos a crear las vistas que nosotros consideremos necesarias. En este caso nosotros hemos considerado necesario un índice, una vista para la creación y una vista para la edición. El borrado pues simplemente lo manejamos a nivel lógico dentro de la misma vista de index. Eso lo podemos ver justamente aquí, que se hace un form para el botón. Y así mismo tenemos dos botones dentro para la confirmación de si se desea borrar un artista o no. Y aquí tenemos el botón que lleva a la vista de editado, ¿no? Y así finalmente pues tenemos la manera de poder determinar todo el proyecto MVC. Pero esto nos demoraría bastante tiempo. Y como verán pues hemos aplicado también buenas prácticas de programación donde se añaden pequeños sumarios para la detección de las mismas. Ustedes se preguntarán ¿y de qué manera esto se refleja o de qué sirve? Pues nosotros al estar en un controller, si se dan cuenta, ahora viene con valores aquí. Pero si nosotros no hubiésemos puesto datos del artista al crear, no lo tuviéramos. ¿Ya? Asimismo, apellido del artista, nombre del artista, todo esto nos sirve para guiarnos a nosotros y a otros programadores. Entonces, volviendo al tema de scaffolding, de esta manera nosotros hemos creado un proyecto. Diríamos que nos demoramos un aproximado de 4, 5, 6 horas dependiendo, hasta menos probablemente, ¿no? Podríamos intentar probarlo, no estoy seguro si se va a levantar. Al parecer sí. Ok, tenemos aquí nuestro pequeño proyecto y listo, aquí tenemos todo, ¿no? Entonces aquí tenemos el género conectado a la base de datos. Estos son los tipos de géneros: metal, es así, artistas, Freddie Mercury, tenemos aquí unos repetidos, ¿no? Pero bueno, más o menos así sería un proyecto generado manualmente. Después podemos proceder a crear un proyecto a nivel automatizado o casi automatizado. Entonces nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, ASP.NET Core Web App modelo MVC. Asegúrense de que sea ese, MVC. Y sí, es este de aquí. Tenemos que leer que sea todo lo que necesitamos, con templates RESTful HTTP, por supuesto, en C#, ¿no es así? No application web, sino web app, con NetCore. Entonces vamos aquí, revisamos que estén bien, tenemos aquí unos cuantos ejemplos, podemos ver el nombre de este, lo copiamos, no se copió. Ok, copiamos el nombre, pongámosle test demo, ¿no es cierto? Creamos el proyecto. Una vez que creamos el proyecto, procedemos a instalar las librerías que necesitamos antes de realizar cualquier cosa en el código. Vemos que no hay ningún paquete instalado. Venimos al browse, escribimos entity framework core y buscamos las tres librerías que ya les mencionamos al principio, ¿no es cierto? Pues la primera de ellas sería el Entity Frameworks SQL. Tenemos aquí Entity Frameworks SQL, que este es el proveedor específico que permite que Entity Frameworks Core se conecte y entienda las bases de datos de SQL Server. Entonces se le instalamos al proyecto, mandamos a instalar la versión más actualizada. Luego necesitamos también design. Tenemos aquí design, que este paquete agrega herramientas que permiten generar automáticamente el DB context y los modelos de la base de datos usando comandos de consola. Entonces también parece ser necesario e indispensable. Y finalmente tenemos el tools, que es un paquete que habilita los comandos como scaffolding db, que es un comando que usaremos pues en
en la consola de los Package Manager, y sin él pues prácticamente no podremos ejecutar el scaffolding. Es indispensable. Entonces ya tenemos los 3 paquetes instalados. Asegurémonos que sea así. Exacto. Estos paquetes son transitivos, se agregaron automáticamente. Estamos todos bien. Hacemos un build. Listo, se ha construido con ellos. Ahora procedemos simplemente a agregar nuestro connection string. Eso es algo que ya nosotros tenemos aquí previo, ¿no? Aquí está nuestro connection string, el nombre del server, que es este SQL localhost, que es el nombre que ven aquí arriba en el título, localhost express. Luego el database, biblioteca musical, y el user ID, que es la conexión al server. ¿Ya? Entonces tenemos aquí localhost, biblioteca musical. Ya sabemos que nos conectamos aquí con admin 123, que es una contraseña por default, y con eso estaríamos dentro. La seguridad debe ser en falsa para que lo mande directamente a leer autenticaciones de SQL Server, porque si estuviera en verdadero automáticamente intentaría leer una de Windows por defecto. Entonces pongámosle falso, eso aquí, y de ahí el Trust Server Certificate True para certificar. Listo, tenemos esto, y ahora sí podemos proceder a hacer el scaffolding. Veamos el scaffolding, cómo es el comando. Aquí está el scaffold db context. Este es el connection string que ya tenemos, similar al de arriba, sin cambio alguno. Y de ahí anunciamos pues al SQL Server, a la librería, y hacemos el output dirs para la carpeta modelos agregar todo lo necesario, que es aquí donde se van a crear los demás.